de la primera etapa de esta clase, habíamos estado señalando de que habían distintos pueblos griegos que invadieron los Balcanes, ¿verdad? Ujú. Y a este periodo justamente de crisis, producto de la invasión de estos pueblos, ¿no? A los Balcanes, al territorio de los aqueos o micénicos, se le conoció como la Edad Oscura. De los distintos pueblos que nos invadieron, sobre todo vale la pena recordarnos de los dorios y de los jonios. Profe, ¿por qué dorios y jonios? Porque recordemos que tanto dorios como jonios llegarían a fundar, chicos, ciudades en Grecia. Profe, ciudades. Por ejemplo, los dorios, chicos, fundarían Esparta. Los dorios fundarían Esparta. Y los jonios fundarían otra ciudad llamada Atenas. Recuerden que estas no eran ciudades comunes, eran ciudades-estado, o sea, ciudades independientes, cada una con un propio gobierno, cada una con propias normas, con propias leyes. A estas ciudades en la historia griega, chicos, le vamos a llamar como polis. Muy bien, lo excelente. Polis, no te vayas a olvidar, se le va a llamar polis. Ahora, si te preguntan por ahí en qué etapa se fundaron esas ciudades, la respuesta es la etapa arcaica. La etapa arcaica, no te olvides. Después de la etapa o de la edad oscura, sigue una etapa llamada etapa arcaica, ¿ya? Estas ciudades fueron fundadas. La invasión se produce en la edad oscura, la invasión de estos pueblos. En la etapa arcaica fundaron estas polis. Y estas polis llegarían a su apogeo en una nueva etapa. Profe, ¿cómo se llama esa etapa? Etapa clásica o periodo clásico. Y justamente ahora nos tocaría hablar de ese periodo clásico o de esa etapa clásica. Aquí está. Y cuando hablamos del periodo clásico, nosotros tenemos, ¿no? Que analizar la primera parte de este periodo clásico, y eso está relacionado al estudio de las polis. Sobre todo destaca una de estas polis. Profe, ¿cuál? Atenas. Aquí destaca el desarrollo de Atenas, chicos. Atenas. Hay que tener en cuenta esto. ¿Dónde se ubicó Atenas? Atenas se ubicó en una península, o mejor dicho, en los Balcanes, pero recuerden que habíamos señalado que la península balcánica a su vez se dividía en pequeñas penínsulas. Así que Atenas se ubicó en la península del Ática. ¿Ya? Península del Ática. Al igual que los cretenses y al igual que los micénicos, desarrolló como actividad económica principal el comercio marítimo. No te vayas a olvidar de eso. Si te preguntan cuál fue la base de la economía en Atenas, este pueblo se dedicó principalmente al comercio marítimo. Y obviamente para este comercio marítimo ellos desarrollaron esta actividad comercial en un mar. Pues. Ese mar fue el mar Egeo, obviamente. ¿Ya? Ahora, por ahí te puede de repente preguntar, ¿quiénes fundaron Atenas? Ya te he dicho, ¿no? Atenas terminó siendo fundado por un pueblo denominado como los jonios. No te olvides, ¿ah? Atenas fue fundado por un pueblo llamado como jonios. Los jonios, uno de los tantos pueblos indoeuropeos que durante la Edad Oscura asoló los Balcanes, dieron origen a la ciudad de Atenas. Y hablando de dar origen a esto, recuerden que en la sociedad ateniense habían varios grupos. Por ejemplo, existía un grupo denominado los eupátridas. Los eupátridas, sí, dentro de la sociedad ateniense existía este grupo denominado como los eupátridas. ¿Quiénes eran los eupátridas? Se consideraban a los eupátridas como los descendientes de los jonios. Sí, se consideraba a ellos como descendientes de jonios. No te vayas a olvidar. Ahora, no te vayas a olvidar también, chicos, que se terminó. ¿Te vayas a olvidar?
se terminó estableciendo que ellos deberían ser considerados ciudadanos. Ciudadanos. No te vayas a olvidar. Y no te olvides que estos eupátridas eran también los que elegían quiénes iban a ser parte de la aristocracia, o sea, quienes iban a conformar la nobleza. Pero eso era cuando Atenas tuvo el gobierno aristocrático, ¿no? Un gobierno de nobles. Pero recuerden que Atenas tuvo una forma de gobierno que fue la más importante. Esa fue la democracia. Cuando nosotros hablamos de la democracia, fueron los eupátridas aquellas personas que ejercían la ciudadanía, participaban en el gobierno, porque recuerden que democracia significa justamente esto. Democracia significa el gobierno del pueblo. Así que el pueblo participaba en la toma de decisiones del gobierno. Obviamente se terminaban reuniendo los ciudadanos en una plaza pública llamada Ágora, donde cada uno iba dando su opinión sobre un punto, ¿no?, que se estaba discutiendo en ese tiempo. Ahora, recuerden que no solamente, no, de repente no vayas a pensar que todos los eupátridas son ciudadanos y ejercen la democracia al participar en el ágora, en las reuniones. No. Recuerden que las mujeres no podían, por ejemplo, participar en esta vida democrática. Y si tú eras, por ejemplo, varón y tenías menos de 18 años de edad, tampoco podías participar en la democracia. ¿Me entiendes? Tenías que cumplir la mayoría de edad y ser varón para ejercer esto. Ahora, en Atenas también habían otros grupos que estaban privados de la democracia. Por ejemplo, vivían los metecos, que eran extranjeros. Ellos se dedicaban sobre todo muy bien al comercio, pagaban impuestos al Estado por la actividad comercial que realizaban, pero no podían ejercer la democracia. No te olvides, ellos no ejercían la democracia. Tenemos también los llamados duolios. Profe, ¿quiénes son los duolios? Los duolios son los esclavos, chicos. Ellos son los esclavos. Tampoco, obviamente, tienen ningún derecho, por lo tanto, ellos no ejercen la democracia. Entonces, conclusión, si te pregunto por ahí, ¿quiénes estuvieron privados de la actividad democrática? Los extranjeros, metecos, los esclavos duolios, las mujeres y todos los menores de edad. Entonces, importante tener en cuenta eso. No te vayas a olvidar esa parte, muchachos. Sigamos. Sigamos. Ahora miren por aquí. Vamos a hablar ahora, chicos, de la política. Empecemos a hablar de la política. Cuando, por ejemplo, nosotros, ¿no?, nos referimos a la política o hablamos de la política, tenemos que recordar, chicos, que Atenas tuvo varias formas de gobierno a través del tiempo. Hubo varios momentos en la historia ateniense, ellos tuvieron muchas formas de gobierno. Entre esas distintas formas de gobierno nosotros debemos destacar, por ejemplo, ¿no? De repente podemos nosotros destacar, en primer momento fueron una monarquía, o sea, gobernados por reyes. Después Atenas dejó de ser una monarquía y pasó a ser una aristocracia, gobernado por nobles, ¿no? Y aquí aparece la figura de un personaje en la aristocracia, un personaje llamado Dracón, que creó un código de leyes muy severas, muy duras. En ese código establecían, por ejemplo, que si tú le debías dinero a otra persona y se demostraba que tú no podías, ¿no?, pagarle, ¿qué iba a pasar contigo? A ver, ¿en qué te convertías tú? En el esclavo de la persona a quien le debías. Entonces, durante la aristocracia, Dracón, ¿sí? Dracón creó un código de leyes donde señaló que se podía uno convertir en esclavo a través de las deudas. Por deudas también se terminan volviendo esclavos. Un código muy duro. Pero recuerden que después de la aristocracia, Atenas vivió otra forma de gobierno distinta, la llamada timocracia. Timocracia. La timocracia, muchachos, es el gobierno. La timocracia viene a ser el gobierno de la gente adinerada. Y ahí destacó un personaje llamado Solón. Solón, con sus leyes, eliminó la esclavitud por deuda que Dracón había establecido y dividió también a la sociedad según los ingresos económicos.
Según cuánto dinero ganabas, podías estar ubicado en un grupo superior o en un grupo inferior de la sociedad ateniense. Recuerden que los más pobres eran los llamados tetes. Pero bueno, recuerden que también el tipo de gobierno de la timocracia cambió. Se estableció un gobierno llamado la tiranía, no te olvides, una tiranía, y después Atenas viviría su tan ansiado forma de gobierno, la más importante, la democracia. Y no te olvides que la democracia la fundó este personaje, Clístenes. Pero no es una democracia como la nuestra, es una democracia al estilo esclavista, donde habían leyes que garantizaban la esclavitud, ¿no? Obviamente en nuestro sistema democrático actual no existe eso. Además, su democracia era una democracia mejor desarrollada en el sentido de que las personas no eran muchas en Atenas y que los ciudadanos, la gran mayoría, se podían reunir en la plaza pública, en el ágora, y tomar participación del gobierno. En cambio, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros por eso votamos, elegimos a representantes y ellos toman las decisiones en nombre de todos, los ciudadanos. Bueno, también chicos, existen en Atenas algunas instituciones importantes, como por ejemplo, representando el poder legislativo, existe una institución al cual llamaremos bule. La bule era una asamblea de nobles, una especie de senado, que se encargaba de crear leyes, sobre todo, creaban leyes. Es como el Congreso actualmente. Pero también existía una asamblea del pueblo llamada eclesia, y la eclesia, chicos, es una asamblea popular, asamblea del pueblo, tenía mayor número de integrantes, ¿me entiendes? Y se encargaban de aprobar las leyes. Ellos aprobaban si una ley podía ser ejecutada o no. Además, ellos establecían si Atenas podía enfrentar a un pueblo, iniciar un conflicto, o en todo caso también ellos eran los que promovían la firma de la paz al concluir un conflicto. Entonces, en la democracia, la iglesia, la asamblea del pueblo, tenía mayor importancia en la vida política. Y también, chicos, no te vayas a olvidar que existían los llamados arcontes. Profe, ¿quiénes eran ellos? Los arcontes eran las personas encargadas de tomar el control del gobierno, de ejercer, por ejemplo, el gobierno en Atenas. No existía como en la actualidad en nuestro país de repente un presidente. En la ciudad de Atenas existían 9 arcontes que ejercían el poder en reemplazo de lo que nosotros tenemos hoy en día como presidente, por ejemplo, para que me entiendas. Además, también jugaban un papel muy importante 10 personas que eran estrategas militares. Eran una especie de generales que durante la época de paz en Atenas entrenaban al ejército y durante la época de conflictos ellos dirigían el ejército en tiempos, ¿no? En tiempos militares. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, Huertas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. No te vayas a olvidar esa parte, por favor. ¿Ah? Es importante tener en cuenta eso. Ahora, por ejemplo, muchachos, miren, también debemos hablar nosotros de un conflicto, las llamadas guerras médicas, sobre todo de la parte inicial de este conflicto. Recuerden que las guerras médicas no es otra cosa que un enfrentamiento militar que se dio entre las polis griegas, o sea, entre las distintas ciudades-estado de Grecia, contra el imperio persa. Profe, ¿por qué se dio este conflicto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? El imperio persa quería conquistar los Balcanes. Para esto inició una política expansiva. Los persas querían conquistar la península de los Balcanes. También existió mucha rivalidad entre persas y griegos. Los persas querían dominar el mar Egeo, donde los griegos desarrollaban sobre todo la actividad comercial. Así que ese fue el segundo motivo, esa fue la segunda causa ya de este enfrentamiento. No te vayas a olvidar. Esa fue la segunda causa. Ahora, para todo conflicto siempre hay un pretexto. Así que veamos cuál es el pretexto. Los persas habían conquistado Asia Menor y habían dominado a una ciudad llamada Mileto. Mileto era una pequeña ciudad en Asia Menor que había sido fundada por Atenas, en una colonia ateniense. Incluso habían descendientes de atenienses viviendo ahí, chicos, para que me entiendas. ¿Y sabes qué ocurrió? ¿Saben qué ocurrió aquí?
Algo bastante simple, miren chicos. Mileto, miren, decidió rebelarse en contra de la dominación persa. Para eso buscó el apoyo de Atenas. Atenas decidió prestar apoyo. Así que Atenas envió tropas, ayudaron a Mileto a rebelarse, se quemó una satrapía persa. Profe, ¿qué es una satrapía? Recuerden chicos que una satrapía viene a ser, una satrapía viene a ser una provincia persa. La satrapía de Sardes, que dominaba a la ciudad de Mileto, fue incendiada, fue quemada, fue destruida por Mileto, ayudada por Atenas. Cuando el rey de los persas, en ese tiempo Darío I, ¿no?, recibe información de que su satrapía de Sardes había sido quemada, pide explicaciones. ¿Quién hizo esto? ¿Fueron los habitantes de Mileto solos? No, Atenas ayudó a esto. Y ese fue el pretexto que necesitaba Darío para iniciar la campaña militar contra Atenas. Ya, no te vayas a olvidar. Ese fue el pretexto que se necesitaba para iniciar las campañas militares contra Atenas. ¿Ya? Eso es importante. No te vayas a olvidar de esto, muchachos. Y así es que se terminó desarrollando la Primera Guerra Médica, pues. Y ahí se libró una batalla entre atenienses y persas. La batalla recibió el nombre de Maratón. Los atenienses, guiados por un general llamado Milciades, lograron, contra todo pronóstico, lograron una victoria contra los persas, ¿sí? Incluso Darío I terminó siendo asesinado, ¿no?, con una flecha en esta batalla. Su hijo Jerjes quiso vengarse, ¿no?, y decidió destruir Atenas, acabar con los ciudadanos que se encontraban ahí, ancianos, mujeres y niños. Muy bien, Lord. Muy bien, muy bien. Y recuerden chicos, que lo único que le quedó hacer a Milciades, general ateniense, es enviar un corredor, un mensajero, para que llegue antes que los persas a Atenas y avise a la población de que tienen que huir porque los persas llegarían. Y es así como se envía a este gran atleta, soldado también, que luchó aquí en Maratón, un gran héroe, Filipides, que recorrió cerca de 260 kilómetros de distancia, chicos, en un tiempo menor a 2 días. Filipides llega al lugar, grita, ganamos, huyan, los persas vienen, y cae muerto del cansancio, ¿no? Si bien es cierto, Jerjes, hijo de Darío, llegó a destruir Atenas, pero no había ningún ciudadano ateniense en la ciudad. Pero eso no es todo. Tiempo después, el hijo de Darío, Jerjes, quien destruyó Atenas, volvería para buscar vengarse. Pero esta vez, Jerjes tenía conocimiento de que para conquistar Grecia tenías que vencer primero a los espartanos, o tenías que conseguir la forma en que los espartanos desistan de luchar, o sea, que no luchen ellos. Y es así, chicos, es así como se produce la llamada batalla de las Termópilas. Esparta, ¿no?, el rey de Esparta, Leónidas, se niega a rendirse contra el imperio persa y decide llevar un puñado de hombres, 300 soldados, al campo de batalla Termópilas, una zona en la playa, donde había aguas termales, de ahí viene el nombre justamente Termópilas. 7.000 griegos se unen a Leónidas y a los espartanos para hacer frente al enemigo persa. La batalla fue muy larga, muchos días de batalla, ¿no? Los pocos espartanos demostraron la calidad de soldados que eran, pero a pesar de esto, ¿no?, Jerjes decidió utilizar los arqueros y a través de una especie de lluvia de flechas acabó con sus propios soldados en el campo de batalla, pero también con los soldados griegos, muriendo ahí en la batalla Leónidas y la mayor parte de sus soldados espartanos. Esto fue entonces una victoria de los persas. No te olvides, los persas vencieron en Termópilas. Fue la única batalla donde ellos ganaron. Las otras batallas, nosotros la veremos cuando volvamos después del examen a retomar el tema de Grecia, porque es necesario, antes de ver esas batallas, que tú conozcas cómo se organizó Esparta. ¿Ya? Por eso, chicos, que el examen viene hasta las Termópilas.
hasta aquí nada más. ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? A ver. ¿Una pregunta hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta? Ya, muy bien. Tenemos un material de preguntas para repasar. Ujú. Y a forma, obviamente, también de un modo especial, de un valutario, ¿no? Tal vez para que tú vayas reconociendo qué puedo preguntar, qué tal vez es importante recordar. ¿Han descargado el material, chicos? Está en la parte de material de trabajo. ¿Ya? ¿Tienen? Confirmen, confirmen. Ah, ya lo acabaste todo, ya, muy bien, excelente. Ya, espero que no sea mentira. Muy bien, a ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Nosotros tenemos un material de preguntas. Ahí está, muy bien, chicos. Empecemos por aquí, miren. Ujú, ya, muy bien. Ya, a ver, ¿me van a ayudar, por favor, por aquí, muchachos? ¿Me ayudan? Ya, ahí está. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Dice, con respecto a la civilización china, observe la imagen señalada. En esta se puede observar, ¿qué cosa se puede observar aquí? Esculturas antropomorfas de la antigua China, ya. Ujú. Muestras artísticas del mausoleo de Xiguantí, ¿no? Prácticas médicas de la acupuntura. A ver, a ver, a ver, ¿qué marcas aquí? A ver, ¿qué marcas aquí? Muy bien. A ver, ¿son esculturas con forma humana? Verdadero, pues. ¿Son muestras artísticas de la tumba de Xiguantí del mausoleo? Verdadero. ¿Son los soldados de terracota? La respuesta aquí sería entonces la B, pues. Porque esto no tiene nada que ver con la acupuntura, con esta medicina tradicional china. 2. En la antigua civilización china, muy bien, chicos, sigamos. Yo estoy leyendo acá, muy bien, Aliaga, muy bien, Morales. Miren, muy bien, Huarcaya. Miren, miren por aquí. Ujú. Dice, se inició la construcción de la Gran Muralla China. ¿Qué dinastía hizo eso? La dinastía Qing, o también llamada dinastía Qin, pues. Qing o Qing, no te olvides. 2C. 3. Respecto a la antigua civilización china, marque verdadero o falso, según corresponda. A ver, ¿desarrollaron la agricultura en la región del Lejano Oriente? Sí, pero en el Valle del Indo, no, en el Valle del Yangtze-Kiang, Huangho, no en el Indo. Esto de aquí es falso. La primera es falsa. 2. El periodo de los reinos combatientes se desarrolló durante la dinastía Chang. Eso es falso, porque los reinos combatientes es un periodo de la dinastía Zhou. ¿Ya? No Chang, Zhou. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Entonces, esa es falsa. 3. Durante la dinastía Chang se impulsó la creación de los huesos oraculares. Sí, no te olvides, verdadero. Entre los aportes médicos se encuentran la acupuntura y la medición del pulso. También, claro, muy bien. Entonces aquí tu respuesta sería la C, pues. Esta respuesta sería la C. A ver, vamos con la pregunta 4 que tiene que ver con relacionar. Fácil, miren. Dice, los grandes pensadores chinos como Confucio y Lao Tse, ¿en qué periodo vivieron? Fácil. Ellos vivieron en el periodo de la dinastía Zhou. 3A. Comercializaron la seda con el Imperio Romano. A ver, comercializaron la seda. Ah, ese es dinastía Han, 4B. Ujú. Creación del calendario chino. A ver, calendario chino se crea. A ver, dime, dime. A ver, a ver, a ver. Dinastía Xia. Y no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar que se elaboraron huesos oraculares. ¿Eso en qué dinastía habla? ¿En qué dinastía se hace eso? En la dinastía Chan, pues. Entonces tu respuesta es 1, dedo, ya, 1, 1 no, 1C,
dos deditos, la C, ¿verdad, chicos? Sí, la C, por ahí no sé cómo lo hicieron tan rápido. Me sorprende, ¿ya? Muy bien. A ver. Así, así va a ser el examen también, rápido, ¿verdad? Muy bien, 5 minutos y acaba el examen, entonces. Muy bien, muchachos, sigamos, sigamos, avancemos. Con ustedes ya no se pierde tiempo, pues ya, ahí está. 5, muy bien. En relación al gobierno de Shi Huangdi en la antigua China, marque lo correcto. A ver, ¿qué podemos marcar aquí como correcto? Miren, primero dice, la primera unificación política en la antigua China, ¿sí o no? Sí, claro, él fue el primero en unificar políticamente China. Ahora justamente no hablan nada. ¿Qué pasó? Dividió el territorio en 36 provincias, sí, a cargo de mandarines, no te olvides. Ujú. El mausoleo, a ver, miren por aquí, desarrolló la etapa de primaveras y otoños. ¿Eso es verdadero, chicos? A ver, ¿eso es verdadero a la 3? Ah, ¿la 3 es verdad o no? ¿A qué dinastía pertenece entonces? Muy bien. La primavera y otoño pertenece a la dinastía Zhou. Muy bien, excelente. Solo uno me dijo, ¿ah? Solo uno me dijo eso. Excelente. Vamos a tomarlo en cuenta. Muy bien, dinastía Zhou. 3. Construcción del mausoleo, o sea, la tumba con sus soldados de terracota. Eso es verdad. Y tu respuesta entonces sería 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. La respuesta, ¿cuál sería entonces? 1, 2 y 4. La respuesta sería la letra C. ¿Ya? ¿Listo? Miren, en la antigua civilización cretense, ahora el tema Creta, el segundo tema, chicos, observamos la imagen. ¿Qué se puede observar en la imagen? ¿Quién es? Es el Minotauro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el Minotauro? No, pues, profe, entonces son los monos azules. No, no son los monos azules. Es la diosa serpiente. ¿No miras ahí las manos? Miren, ahí está, la diosa serpiente. Muy bien. Es una escultura, obviamente, de esta diosa. 7. Respecto a la civilización cretense, marcamos verdadero o falso. A ver, tuvieron como centro político la ciudad de Nosos, ¿verdad? Los cretenses tuvieron como su centro político a Nosos, que fue descubierto por un tal Arthur Evans. 2. Destacó en la elaboración de bellos frescos, o sea, pinturas en las paredes, con forma humana y con forma zoomorfo. A ver, Guamán, tú me dices que es verdad. A ver, dime ejemplo de frescos con forma humana y con forma de animales. Dime ejemplos. ¿Qué pasó? Dios, está mal. Ay, ay, ay. A ver, chicos, ejemplo. Los minotauros. Pero no hay minotauros en ningún fresco. Ah, no. Pero está en la tauromaquia. Y vi hombres que estaban tratando de subir al lomo, por ejemplo, del toro. Ah, sí, excelente. Los monos azules también, pues. ¿Te acuerdas que habían incluso, yo les enseñé en clase, habían dos personas que estaban aparentemente boxeando con guantes, uno frente al otro? ¿Te acuerdas o no? Esas son esculturas. Había mujeres también con una cintura bastante delgada, ¿no? Una especie de princesas. También. Ujú. Entonces, esto es verdadero, pues. Esto es verdad. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una pregunta. A ver, aquí. Dice, ¿su decadencia llegó con la invasión de los jonios y dorios? ¿Será cierto esto? ¿Será cierto? Claro, esa etapa se llama Edad Oscura, ¿verdad? Pero no, la Edad Oscura pone fin a la civilización micénica, no a la cretense. Falso. ¿Impulsaron la práctica de la tauromaquia? Obviamente que sí. Entonces aquí la única falsa viene a ser la 3. Entonces tenemos aquí respuesta alternativa D, pues. Ahí está, dedito, muy bien. 8. Pueblo de la antigua Grecia, que se estableció en la península balcánica, donde construyeron la ciudad de Micenas. Elaboraron la escritura lineal B e impulsaron un amplio comercio en el mar Egeo. Mm, Según lo descrito anteriormente, podemos afirmar que se trata ¿de quién se trata? A ver. Muy bien, excelente. Ah, muy bien. Son los aqueos, pues chicos. Ellos, muy bien. 9.
En relación a la civilización aquea, marque la alternativa verdadera. A ver, ¿su capital fue Micenas? ¿Los aqueos? No, fue Nosos. Entonces es falsa, ¿verdad? Ujú. A ver, a ver, a ver. Ah, no, los aqueos. Ah, los aqueos, claro, su capital fue Micenas y fue descubierto por Enrique Schliemann. Esta de aquí es verdadera. Profe, pero la B, ah, no, ellos impulsaron la escritura lineal B, no la lineal A, recuerdo. Profe, pero la C también puede ser respuesta. No, la primera civilización de la antigua Europa, de la zona europea, son los cretenses. Entonces aquí la respuesta es efectivamente la A. Profe, pero la D, ¿por qué no? Porque es cierto que Arthur Evans descubre Knossos, pero Knossos es la ciudad más importante de los cretenses, no de los aqueos. ¿Y la E se establecieron en la isla de Creta? No, pues recuerden que los aqueos destruyeron Creta y luego se establecieron en los Balcanes, fundando la ciudad de Micenas, su capital. Por eso que la respuesta es la A. ¿Ya? A ver, 10. La fundación de las polis, o sea, ciudades-estado, en la península balcánica, corresponden a qué periodo. ¿En qué periodo se fundan esas polis? ¿En la Edad Oscura? No, después de la Edad Oscura. Muy bien, Pariona, muy bien, Luque, muy bien, Lo. Estamos en el periodo arcaico, pues ahí está. 11. Respecto a las polis de Atenas, verdadero o falso, según corresponda, enfrentaron, a ver, miren, dice, enfrentaron y vencieron a los persas en la batalla de las Termópilas, ¿sí o no? A ver, verdadero o falso. A ver, verdadero o falso, chicos. Atenas venció a los persas en Termópilas, no, en Maratón. Aquí es falso, perdieron. No, ¿qué perdieron? Si no lucharon ellos. Aquí lucharon los espartanos y otros griegos, no te olvides. Perdieron, pues, falso. Los extranjeros metecos no participaban en la vida política, eso es verdad, porque únicamente participaban los eupátridas. Su sistema principal de gobierno fue la democracia, por supuesto, chicos. Su mejor sistema de gobierno fue la democracia. ¿Y su comercio fue la base de la economía ateniense? Verdadero. Aquí la respuesta es la C, pues. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, muy bien, Huerta, muy bien, Gutiérrez. Vamos con la 12. Con la finalidad de proteger el sistema democrático esclavista, se estableció el ostracismo. Ah, Clístenes estableció el destierro por 10 años para todos los enemigos de la democracia. Por eso es que aquí tu respuesta tiene que ser Clístenes. Recuerden que Solón dividió la sociedad según la riqueza y Dracón creó la esclavitud por deudas en base a su código. 13. Las guerras médicas tuvieron como causa, a ver, ¿cuál fue la causa de por qué estalló el conflicto entre los persas y los griegos? Muy bien, por ahí me dicen la A, excelente. La rivalidad comercial entre persas y griegos en el mar Egeo, sí, pero en el mar Mediterráneo, no. En el mar Mediterráneo no, ¿ah? En el mar Egeo sí, en el Mediterráneo no. ¿Ya? Ah, profe, entonces, mm, ¿cuál es? La E, la sublevación de Mileto con apoyo ateniense, pero este es el pretexto. Ese es el pretexto, la causa aparente, el pretexto, la excusa, no es la respuesta. Profe, entonces, el expansionismo persa sobre los Balcanes. Querían conquistar los Balcanes, recuerden. Esa es la respuesta. No equivocarse pretexto con causa. Y leer bien, porque en ningún momento he colocado yo Mediterráneo. Mar Egeo sí, pero Mediterráneo no. Ah, profe, cierto, ¿verdad? ¿Verdad, profe? Ya no voy a caer en la siguiente. 14. El apoyo de Atenas a la rebelión de Mileto en contra del dominio persa desencadenó ¿qué batalla? A ver, ¿cuál fue la primera batalla de las guerras médicas? Pues, ¿no? Maratón, excelente. Ahí está. Ujú. Y vamos con la última. Dice, respecto a la polis de Atenas, marcamos verdadero o falso según corresponda. Dice, 1. Solón dividió la sociedad según los ingresos económicos. Solón hizo eso, claro, y eliminó la esclavitud por deudas también. Dracón impulsó la creación de un código severo. A ver, a ver, a ver. ¿Verdad? Pues claro, y en ese código severo, él estableció esclavitud por deudas. 3. Clístenes estableció
el sistema democrático esclavista verdadero. ¿Mm? La iglesia fue la asamblea de nobles encargada de crear leyes. Eso es falso, porque es la asamblea del pueblo encargada de aprobar las leyes, no de crearlas. ¿Me entiendes? Entonces, esa es falsa. Respuesta aquí, chicos. La bule es la asamblea de nobles, claro, muy bien. La respuesta, ¿cuál es? La C, pues, ¿no? ¿Verdad, verdad, verdad? Falso. ¿Está? ¿Mm? Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Ah, ¿todo bien hasta ahí? A ver. ¿Listos para el temático? Ya, a ver. Denme un minutito. Ahora lo activo. No te olvides repasar esas preguntas también, leer con detalle, darte cuenta por qué no y por qué sí. ¿Ya? ¿Ya? Ujú. Muy bien, muchachos. Pueden empezar su temático. ¿Ya? Pueden empezar su temático. Activen la cámara, no se olviden, no los veo. ¿Dónde están? Ya, muy bien, listo. A ver, chicos, ¿me van a activar la cámara o no voy a tener piedad con ustedes la siguiente semana? A ver, por las buenas si les gusta, ¿no? ¿Ves? A ver, por las buenas, ¿no? Muy bien. ¿Machaca es de este salón, chicos? No, ah, ya no, no es entonces. Ya. Seguro has entrado antes, has entrado tal vez antes. Ah, a ver, por si acaso, les voy a enviar el link acá, ¿ya? A todos, ¿ya? Está, listo. ¿Mm? Total, Pariona. Sí, está bien, Pariona, todo bien, todo ok. Ya. Machaca no es del salón, ¿verdad, chicos? Ya, muy bien, listo. Lo elimino entonces. ¿Quién será? Ya. Total, sí es. Medina Allison. Chicos, 15 minutos para que puedan dar, por favor, su examen. ¿Ya? 15 minutos. Ujú.